Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Este va a ser nuestro tercer vídeo de Ortega, en el cual estamos explicando a Ortega. Como siempre decimos, lo estamos explicando de acuerdo a lo que, al resumen, lógicamente, que vienen los apuntes de la lechuza de Minerva. ¿De acuerdo? Hemos explicado un primer vídeo donde explicamos la crítica al idealismo y al realismo, los tres primeros párrafos de estos apuntes. Un segundo vídeo en el cual contábamos la vida como realidad radical y sus categorías, cuarto y quinto párrafo. Y hoy vamos a contar un tercer vídeo en el cual vamos a contar los dos siguientes párrafos, que va a ser el ratio vitalismo y la razón vital e histórica. Por lo tanto, siempre vamos a hacer un resumen de los dos vídeos anteriores, del pensamiento de Ortega anterior, para comprender por qué va a llegar a estas conclusiones que vamos a ver hoy. Hemos dicho, 1. Ortega, ¿qué había hecho? Había hecho una crítica, es decir, no estaba de acuerdo. ¿Con qué? Con el realismo, porque lo que hacía el realismo era que el yo era absorbido por el mundo, defendía por lo tanto el mundo, y con el idealismo, que era la filosofía desde Descartes, que lo que había hecho había sido lo contrario, el mundo era absorbido por el yo. Frente a esto, Ortega, 2, ¿qué defendía? Iba a defender una idea fundamental en Ortega, que no nos puede faltar nunca, que la vida es lo fundamental y esta vida es, por lo tanto, la realidad radical. Es decir, es el fundamento de toda filosofía, debe ser el fundamento de toda la realidad, de toda la existencia, y por lo tanto debe ser lo que analice la filosofía. Esta vida como realidad radical se entendía como una mutua relación de interdependencia entre el mundo y el yo. Decíamos, el mundo constituye al yo, el yo constituye a su vez al mundo. Era yo y el mundo y yo soy yo y mi circunstancia, decíamos, y tenía también una serie de categorías que estuvimos viendo en el anterior vídeo y que era aquello que caracterizaba absolutamente toda la vida humana. Las recordamos así muy rápidamente: la autoconciencia, la circunstancia, el imprevisto, la problema. Me surgía un problema por el imprevisto, lo recordamos. Ante ese problema yo tomaba decisiones basadas en un proyecto. Problema, decisión, proyecto, cuarta categoría, y la quinta era la temporalidad. Toda mi vida estaba encaminada en el tiempo hacia el futuro. Pues hoy vamos a ver lo siguiente, que va a ser el qué. Va a ser el ratio vitalismo, todo junto, ratio vitalismo, todo junto. Yo he puesto la V con mayúscula para resaltarlo para la explicación, pero escribimos siempre todo junto, como yo lo he escrito. ¿Qué es el raciovitalismo? ¿De dónde sale el raciovitalismo en Ortega? Pues va a ser muy sencillo. ¿Qué es lo que dice Ortega? Ortega dice, vamos a ver, lo fundamental era la vida. Yo estaba aquí y lo fundamental de mí era, lógicamente, eso que llamamos vida, que era esa relación que yo tenía con el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que esa vida solamente adquiere sentido porque yo soy capaz de ¿qué? De pensar sobre la vida. Y esto es muy importante también. Es decir, la vida humana es radicalmente distinta de cualquier otra vida porque es una vida que es pensada y además es repensada. Es decir, yo pienso para vivir y además pienso sobre todo lo que he vivido.
Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que razón con lo que yo pienso y vida, ¿cómo van siempre? Van unidos. No existe una vida sin razón, ni existe una razón sin vida. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que vida, y ahora ya sí lo podemos poner, razón, van juntos. Y solamente a través de la razón podremos comprender la vida. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay un ratio, la razón, vitalismo, la vida. La vida es lo más importante, pero solo puede ser explicada, solo puede ser filosofada, solo podemos hacer filosofía de la vida a través de ¿qué? De la razón. Así que razón y vida van juntos y así surge ratio vitalismo. Pero esto es muy importante. Esta razón no es la abstracta. Esto es muy importante. No es la razón pura de Kant. Vamos a recordar. Nos acordamos todos que según Kant teníamos todos en nuestro interior una razón pura que era igual, que era la que nos permitía el conocimiento. Que puedo conocer lo que la razón pura me permite conocer. Las intuiciones puras, que serían el espacio y el tiempo en la sensibilidad, y las categorías en el entendimiento. Pues dice Ortega, no, esa razón no es abstracta. Esa razón, ¿dónde se da? En la vida. Claro, mi razón va unida ¿a qué? A mi vida. Por lo tanto, mi razón es una razón propia de mí. Y por lo tanto, y esto es muy importante, ¿qué ocurre? Que va a ser una razón como vital. Mi razón va a ser vital porque está inmersa en mi vida. Y al ser vital, va a ser histórica. Y ahora vamos a explicar esto con tranquilidad porque es muy importante para Ortega. Yo estoy aquí. Estoy viviendo mi vida y la estoy pensando con la razón. Luego estoy haciendo una razón vital. Un ratio vitalismo. Mi vida solo tiene sentido cuando yo lo pienso a través de la razón. Por eso los animales no dan sentido a su vida, puesto que carecen de razón. Hasta aquí todo el mundo estaría de acuerdo. Pues muy bien, hasta aquí diría todo el mundo, vale, ya tengo la razón vital. ¿Pero por qué? Es histórica. Repasamos. Vamos aquí. Todo el mundo recuerda que mi vida no era solo yo, sino era mi relación con el mundo. ¿Y dónde se da esa relación con el mundo? No se da en abstracto. ¿Se da dónde? En un determinado momento histórico. ¿Yo estoy dónde? Yo estoy en la historia. Si yo sitúo la historia, vamos a situar, pues vamos a imaginar el antiguo Egipto. Vamos a situar el imperio persa, Grecia, Roma. Voy situando la historia, pum, pum, pum. Vamos a poner la historia de Occidente. En la Edad Media. El Renacimiento. Podría poniendo aquí épocas históricas. ¿Qué ocurre? Que yo, esa razón vital, esa vida, esa relación entre yo y mi mundo, no se ha dado en un sitio en abstracto, sino en un lugar concreto, en Egipto, en Grecia, en la Edad Media. Aquí estaban Platón y Aristóteles. Aquí, al final del Imperio Romano, estaba San Agustín. Aquí estaba Tomás de Aquino. Aquí, en la modernidad, habíamos situado a Descartes, a Hume, a Rousseau, a Kant. Y ahora, aquí,
estaría Ortega, por ejemplo, en la España del siglo XX, la primera mitad del siglo XX español. Y aquí estaremos nosotros, es decir, ¿dónde estamos? En un momento histórico. Luego, nuestra razón vital es una razón siempre histórica. ¿Por qué? Porque se da ¿dónde? En una sociedad determinada. Claro, yo no existo en una abstracción. Yo existo en una determinada sociedad, en un momento histórico, concreto. Así que mi razón vital siempre es una razón histórica. Y no son dos razones distintas, son la misma. Yo desarrollo mi razón vital en la historia. Luego, por lo tanto, no es que haya razón vital por un lado y razón histórica por otro. No, no, no. Son exactamente la misma razón, la vital y la histórica. ¿Y esto qué es? Esto es comprender algo muy importante. Comprender el devenir. O dicho de otro modo, que no hay nada fijo. Nada es fijo. ¿Qué va a ocurrir? Que esta razón histórica, esta circunstancia que se da entre yo y el mundo, va haciendo que mi razón cambie. Y es imposible que sea la misma razón, exigir la misma razón en Egipto que en el Imperio Persa, que en Grecia, que en Roma, que en la Edad Media, que en el Renacimiento, que en la Edad Moderna, que en la Edad Contemporánea, que en la actualidad, o que dentro de 200 años. ¿Qué es lo que hacemos? Una comprensión del devenir. Comprendemos que todo cambia y como todo cambia, mi razón vital cambia. Si yo hubiera nacido en Egipto, si yo hubiera nacido en la Edad Media, si yo hubiera nacido en Königsberg en el siglo XVIII, hubiera tenido de vecino a Kant, fijaos qué ilusión tener de vecino a Kant, asomarte allí a la ventana y ver a Kant ahí. Pues, ¿qué ocurre? Que sería radicalmente distinto. Mi razón vital es histórica. Ahora, ¿qué admite Ortega? Cuidado, que este devenir sí se puede explicar por una serie de esquemas intelectuales. Esto es muy sencillo de comprender. Vale, parece muy difícil, pero es muy sencillo de comprender. ¿Qué son estos esquemas intelectuales que nos permiten comprender este devenir? Por ejemplo, son un conjunto de categorías generales que nos permiten comparar distintos aspectos. Vamos a imaginar, esquema intelectual. ¿Cómo era la familia? Esquema intelectual. ¿Cómo era el gobierno? Esquema intelectual. ¿Cómo era, pues, la situación económica, la economía? Esquema intelectual. ¿Cómo era, por ejemplo, la ciencia? Esquema intelectual. Es decir, ¿qué ocurre? Que genero una serie de esquemas intelectuales que lo aplico. La familia en Egipto, la familia en el Renacimiento, el gobierno en el Imperio Persa, el gobierno en la época contemporánea, la economía en Grecia, la economía en la Edad Media, la ciencia en la época actual, la ciencia en Roma, que genera una serie de esquemas intelectuales que van modificándose según la época en la cual yo los utilizo para comprender esa época. Así pues, estos esquemas intelectuales me permiten explicar ese devenir. ¿Y ese devenir cómo es? Ya lo deberíamos saber, va a ser móvil. ¿Por qué? Porque ese devenir es un proceso inacabable. Es decir, que nunca acaba. La razón vital que se está desarrollando en toda la historia, la razón vital concreta, no se acaba nunca. Porque no hay un momento en el cual digas, aquí paramos de pensar, aquí paramos de relacionarnos con el mundo, aquí paramos de que nuestro yo esté influido por la realidad.
No, 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 eso siempre se va a dar, porque es la realidad radical, eso es la vida. Y como la vida solamente podría parar con la extinción absoluta de la especie humana, la vida como realidad radical estamos hablando, entonces, ¿qué ocurre? Que nunca se va a acabar, es inacabable, es móvil, es un proceso que nunca para. Así pues, ¿qué ocurre? Que el raciovitalismo va a ser también la razón vital y va a ser también la razón histórica. Vamos a resumirlo para que ya dar un último intento de explicación por si alguien se ha perdido en algún punto. Ortega había criticado la filosofía anterior porque no comprendía la relación entre el mundo y el yo. Él defiende que esa relación es la vida y que esa vida es una realidad radical, es decir, es el elemento fundamental de la realidad y por lo tanto es lo que tiene que estudiar la filosofía a través de las categorías. Pero esa vida que es una realidad radical, solo se puede estudiar a través de la razón. Por lo tanto, es un raciovitalismo. Así se va a llamar la filosofía de Ortega, el raciovitalismo, el intento de explicar la vida a través de la razón. Y como ese raciovitalismo, esa vida que se da con la razón y esa razón que explica esa vida no es abstracta, sino que se da en la vida, en esta realidad, esa razón vital es también razón histórica, porque nos da en una sociedad determinada con una historia determinada. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay que comprenderla como un devenir, como un continuo cambio. La razón vital no es la misma, aunque sea razón vital, pero no tiene los mismos contenidos concretos en Egipto que en la época actual. Y por lo tanto, la razón vital es siempre razón histórica. Pues esto ha sido todo en este vídeo y en el próximo vídeo, como siempre, más. Y también, como siempre, ha sido un placer.